Gracias a Dios porque Dios ha sido bueno, Dios ha sido misericordioso, y en esta mañana tenemos la oportunidad de unidos compartir la palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios que, como dice allí el profeta Isaías, se puede secar la hierba, se puede marchitar la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Así que en esta mañana queremos compartir la palabra de Dios, y quiero llevarle al texto, a la cita bíblica que hemos escogido en esta mañana, y la encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, verso 7. Apocalipsis, capítulo 19, verso 7. Apocalipsis, capítulo 19, verso 7. Y veamos aquí lo que nos presenta la palabra de nuestro Dios. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7. Dice allí el texto bíblico lo siguiente: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Palabra de nuestro Dios. Alabado sea nuestro Dios. Saben, queridos, en medio del mundo que estamos viviendo, en medio de la inseguridad, en medio de la desesperación que la gente está viviendo, en medio de esta situación en la cual muchos se están preguntando por qué, muchos están con temor en sus casas, es interesante que el libro de Apocalipsis es un libro clave, es un libro que nos presenta nuevamente quién es Jesús, quién es el Dios al cual usted y yo servimos, quién es el Dios en el cual tú crees, quién es el Dios en el cual nosotros podemos acudir aún en momentos de crisis. Porque saben, queridos, la realidad es que hoy nuestro mundo está en una crisis. Una crisis que como iglesia, como pueblo de Dios hemos predicado por años. Y en este momento nuevamente podemos acudir a la palabra de Dios y ver la promesa maravillosa que Dios quiere dejarte a ti y a mí en esta mañana. Y saben, quisiera comenzar, uno de los grandes teólogos, Agustín, él hizo una prueba un día, y quiero comenzar con esta ilustración para poder entender lo que queremos estudiar en esta mañana. Agustín en cierta ocasión imaginó a Jesús haciendo una pregunta. Y él dijo lo siguiente. Jesús le dijo a él: te daré todo lo que me pidas, placeres, dinero, casa, fama, todo lo que quieras, pero solamente algo no vas a ver, y es que no me vas a ver a mí jamás. Saben, es algo que nos da a entender lo que Dios quiere mostrarte a ti y a mí en esta mañana. Y cuando leemos el versículo 7 de este capítulo 19 de Apocalipsis, es un capítulo clave porque es un capítulo que sucede, que comienza después de que el mal es erradicado completamente. Yo quiero decirte algo en esta mañana, querido hermano, amigo, familia que nos estás viendo en esta mañana. Yo quiero decirte que el mal llegará a su fin. El mal no va a existir para siempre. Y cuando leemos este capítulo 19 de Apocalipsis, nos está hablando después de la destrucción de Babilonia. Babilonia, todos conocemos básicamente que en la profecía significa duda, significa confusión. Y yo te hago una pregunta: ¿hay gente confundida hoy? Claro que sí. Hay gente que anda en confusión, hay gente que no sabe qué camino tomar. Hay gente que toma de aquí y de allá y no sabe dónde ir. Porque la desesperación es algo, queridos, que te lleva al punto de crear confusión. Y el único agente que está dispuesto a traer confusión a tu vida y a mi vida se llama un enemigo, y ese se llama Satanás. Es el único. Y aquí claramente dice el texto bíblico que en el versículo 7 nos habla de unas bodas. Yo no sé cuántos de nosotros, me imagino los matrimonios aquí presentes, recuerden el día de su boda. Fue un día único en sus vidas, estoy seguro, como lo fue para mí, para mi esposa. Fue un día en el cual decidimos unir nuestras vidas. El matrimonio es una institución divina y sigue siendo una institución divina. El matrimonio fue creado por Dios al principio y hoy sigue teniendo vigencia. Aunque el hombre ha tratado de eliminarlo, aunque el hombre ha tratado de quitarlo completamente, pero el matrimonio, vuelvo y repito, queridos, es una institución divina. Y cuando leemos aquí la palabra de Dios, comienza ahí el versículo 7 diciendo: gocémonos y alegrémonos
y démosle gloria. A usted me preguntará en esta mañana, mi pastor, ¿cómo me voy a gozar? ¿Cómo me voy a alegrar en todo esto que está pasando? ¿Cómo me voy a gozar yo en todo lo que está ocurriendo a mi alrededor? Saben, queridos, cuando leemos este capítulo 19 de Apocalipsis, vemos allí que no podemos leerlo sin antes leer Daniel capítulo 12. Estos capítulos tienen muchas cosas en común. Usted tiene que unirlos los dos para poder analizarlos. Si vamos allá a Daniel capítulo 12, vamos a ver algunas características que nos da aquí la palabra de Dios de lo mismo que está sucediendo aquí en Apocalipsis capítulo 19. Vamos allí rápidamente, los que tengamos ahí a mano nuestras Biblias. Quiero llevarles a Daniel capítulo 12 y veamos aquí lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Daniel capítulo 12, dice allí el texto bíblico lo siguiente. Dice la palabra de Dios en el versículo, a partir del versículo 1, dice el texto bíblico: en aquel tiempo se levantará ¿quién? Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, dice el texto bíblico, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, dice el texto, termina diciendo el versículo 1, será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida, el libro de la vida. Queridos, qué maravilloso mensaje nos está presentando Dios aquí. Va a haber un día en el cual usted y yo no tendremos que derramar una lágrima más. No tendremos que estar preocupándonos por enfermedades, por situaciones que suceden en este mundo. Porque quiero decirte en esta mañana, querido hermano y hermana que me escuchas, que Cristo Jesús está viniendo. Cristo Jesús está llegando. Pero necesitamos hoy más que nunca poder prepararnos para ese momento. Una de las cosas que tengo aquí con nuestros hijos y compartimos cada día es que a ellos les gusta mucho dibujar. Yo no sé cuántos hijos suyos, yo creo que los hijos de todos los que tenemos niños pequeños les gusta dibujar. Y uno de los primeros dibujos que nuestros hijos comienzan a dibujar es una nube. Es una nube. Es algo hermoso porque es difícil ver un paisaje sin nubes. Es difícil ver un paisaje sin nubes. Y cuando un niño hace un sol, hace un árbol, hace una casa, hace una tierra, tiene que dibujar las nubes porque es característica de ¿qué? Del cielo. Y vemos aquí, queridos, que las nubes es algo en lo cual nos presenta allí la palabra de Dios, que será donde Jesús vendrá. Jesús, dice el texto bíblico, vendrá en las nubes de los cielos. Ahora yo quiero decirte en esta mañana que algo ocurrirá en ese día, cuando dice aquí el texto que nos gozaremos y nos alegraremos. Vamos a volver a Daniel capítulo 12 y quiero compartir el versículo 2. Mire lo que dice el versículo 2 de Daniel capítulo 12. Dice el texto bíblico allí lo siguiente: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Llegará un día en el cual todos resucitarán. Todos tendrán la oportunidad de ver a Jesús, no como un bebé, no como un ser que andaba sanando gente, sino ver a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque quiero decirte algo, querido hermano, amigo y familia que me escuchas. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él anhela que tú y yo podamos prepararnos para ese momento. Dios sigue siendo bueno. Amén. Aquí en inglés dice God is good all the time God is good. Porque Dios sigue siendo el mismo ayer y sus promesas siguen siendo fieles y verdaderas. Por eso es que aquí Daniel en el capítulo 12 versículo 2 dice la palabra de Dios: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Querido, yo anhelo ese día. Tuve la oportunidad de nacer en un pueblito pequeño en mi país natal. Un pueblito de no mucha gente, un pueblito donde la gente vivía, creía en Dios, pero muchos también tenían otras creencias. Pero nunca se me olvida la historia de mi familia, de mi abuelita materna, de mi abuelita paterna, que aún vive, gracias a Dios, mi abuelita paterna. Pero mi abuelita materna tenía sus hermanos, y me acuerdo que uno de ellos, algunos de los que están ahí conectados se van a dar cuenta, Juanito Alegría, uno de los hermanos de mi abuela, era un hombre misionero, un hombre que salía
Yo recuerdo muy pequeñito yo como ese hombre siempre estaba predicando, no paraba de predicar. Pasaron los años y tuve la oportunidad de estudiar en el seminario, tener la oportunidad de trabajar para el Señor en mi país. Y cuando llego a trabajar en el lugar donde estoy, me encuentro con una hija de él. En este caso sería prima de mi mamá. Y como ella en el pueblito donde ella vivía, se llamaba La Fe, se llama. Y en ese pueblito ella predicaba. Ella Noemí es su nombre. Ella no dejaba de predicar. Porque vio a su papá. En cierta ocasión su papá, en mi pueblo natal, él fue tomado preso. La policía lo agarró a él y a otro hermano de la iglesia. Se llamaba Baudilio Gómez. 2 hombres de Dios. Y los tomaron presos. Y aún allí en la prisión, yo me acordaba mucho de la historia de Pablo y Silas. Aún en la prisión, ellos estaban predicando. Ellos no cansaban de predicar la palabra de Dios. Y yo quiero decirte, querido hermano, en esta mañana, que en ese día, yo estoy seguro que ellos se levantarán. Se levantarán para ahora ver cara a cara al mismo Jesús que ellos predicaron. Al mismo Jesús que ellos presentaron a todos los que ellos conocían. Y yo no sé cuántos de nosotros tenemos seres queridos que hoy descansan en el Señor. Un día tendrán la oportunidad de ser parte de ese pueblo. Por eso es que dice aquí Daniel capítulo 12, versículo 2, dice la palabra de Dios, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Yo quiero ser parte, queridos, en esta mañana de ese pueblo que se levantará para vida eterna. Porque saben, cuando vamos allí a Apocalipsis en el capítulo 1, vemos allí que el mismo Juan nos presenta esta escena. Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Y es un texto que muchos conocemos y hemos estudiado, hemos leído. Dice allí, he aquí que viene en las nubes. Dice el texto bíblico. Y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Porque saben, queridos, lo único por lo cual tú y yo estamos en este momento aquí conectados, escuchando, estudiando la palabra de Dios, es gracias a que el Espíritu Santo ha estado trabajando en tu vida. Es gracias a la obra que Dios quiere hacer en tu vida. Porque a pesar de la desesperación que hoy vive el mundo, tenemos la oportunidad de, como hijos de Dios, tener la paz que el mundo no puede dar. Porque el mundo, tristemente, las noticias hoy, muchas veces hay hermanos que me han dicho, pastor, yo no veo más noticias, no quiero ver más noticias, porque todo es dolor. Pero yo quiero decirte, queridos, que en este momento Dios te llama a ti para ser parte de ese pueblo que podrá alabar y glorificar a nuestro Dios por toda la eternidad. Volviendo allí a Apocalipsis capítulo 19, sigue diciendo en el versículo 6, mire lo que dice el versículo 6 del capítulo 19 de Apocalipsis. Dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Saben, queridos, qué bueno es saber que estamos y tenemos esa oportunidad de ser parte de ese pueblo, de ese reino que permanecerá por los siglos de los siglos. De ese reino del cual Daniel habló en su libro, del cual también Juan habla en su libro, y del cual su único rey verdadero se llama Cristo Jesús. Es el Cordero. Y vemos allí que Dios mismo es el encargado de darle la bienvenida a aquellos que han de llegar a ese momento. Por eso es que dice el versículo 7 allí claramente, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Su esposa se ha preparado. Ahora la pregunta sería, pastor, ¿cuándo ocurrirá esto? ¿Cuándo va a ocurrir todo esto? ¿Saben cuándo ocurrirá esto? Cuando la labor de Jesús en el santuario, en el lugar santísimo, esté completada. Cuando ya Jesús diga, el que es justo siga siendo justo, y el que es impío siga practicando la impiedad. Porque saben, queridos, va a haber oportunidad para que tú y yo
podamos escuchar su palabra. Todavía hay oportunidad. Estamos pasando por este tiempo de angustia. Un tiempo de angustia que no durará para siempre. Un tiempo de angustia que no será para siempre. Solamente por un momento, por un tiempo. Y como dice la palabra de Dios, el que ha de venir vendrá y no tardará. Ese es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Saben, vemos allí que en aquel momento, comparándolo con lo que presenta la palabra de Dios, vemos que con seguridad la esposa, dice el texto allí, dice, y su esposa se ha preparado. Su esposa se ha preparado. Cuando leemos un poquito aquí el comentario bíblico adventista, nos damos cuenta que se está refiriendo a esa esposa, a esos salvados, a esos que han decidido serle fiel al Cordero hasta el último momento de sus vidas. Y miren lo que dice el versículo 8, dice el texto bíblico allí en Apocalipsis 19:8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Interesante. Acciones justas de los santos. Saben, queridos, yo quiero decirte en esta tarde que la única forma de que nosotros podamos ser justos solo lo podemos hacer a través de Cristo Jesús. Por usted mismo, por mí mismo no podemos. Porque nuestra justicia, dice allí claramente el profeta, es como trapo de inmundicia. Solamente por medio de Jesús nosotros podemos ser justos, dice aquí claramente. Por eso es que dice el texto, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y sigue diciendo el versículo 9 en el mismo capítulo, dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Alabado sea su nombre. Son palabras verdaderas. Son palabras ciertas. Como estudiamos la semana pasada, las palabras de Dios permanecen para siempre. La palabra de Dios no muere. La palabra de Dios es viva y más eficaz. Y vemos allí que cada día hay miles y miles de personas que anhelan conocer, y en estos tiempos más todavía. Volviendo allí a Daniel capítulo 12, sigue diciendo allí el texto bíblico, dice el versículo 3 del capítulo 12 de Daniel, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los que enseñan, dice claramente allí el Daniel, los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. En otras palabras, serán estrellas que no se apagarán. Serán estrellas que su luz estará alumbrando para siempre. Y en esta ocasión, queridos, yo quiero invitarte para que podamos prepararnos para ese momento. Quiero invitarte allí a buscar el texto que se encuentra en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Y veamos allí lo que nos dice el apóstol Pablo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Veamos aquí lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Primera de Tesalonicenses, un texto muy conocido por cada uno de nosotros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Dice ahí el texto bíblico lo siguiente: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Alabado sea nuestro Dios. Va a ser un momento único, querido, en el universo. Va a ser un momento en el cual tú y yo podremos obtener nuevamente esa vida eterna que perdimos tristemente en el Edén. Esa vida eterna que tristemente perdimos en el Edén. Y hoy por hoy Dios desea dártela nuevamente. Pero solamente si crees en Cristo Jesús, que Él es el Cordero. Eres el Cordero, y en su palabra claramente aquí lo presenta.
Pablo. Dice que él mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo anhelo ese día, porque tengo muchos seres queridos que quiero abrazar. Quiero nuevamente encontrarme con ellos cara a cara, porque saben, queridos, en esta tierra podemos tener de todo, podemos tener carro, casa, lujos, títulos, pero eso no será nada comparado a volver a encontrarnos con aquellos que amamos cara a cara por la eternidad. Por eso es que allí Juan dice claramente en Apocalipsis 19, gocémonos y alegrémonos, porque ha llegado las bodas ¿de quién? Las bodas del Cordero. Va a ser un evento único en el universo. Y allí claramente, volviendo al capítulo 19 del mismo libro de Apocalipsis, dice allí el texto, el versículo 9, como leímos hace unos minutos, dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados son los que son llamados a las cenas de bodas del Cordero. En esta mañana la invitación es para ti, la invitación es para mí. En esta mañana Jesús quiere hacerte esta invitación. Tú estás invitado o invitada a esta boda. Yo estoy invitado a esa boda con mi familia. Pero quiero invitarte para que hagas arreglos desde este momento, para que no nos dejemos guiar por todo lo que está pasando, porque claramente todo esto está escrito. Y estamos en este momento de angustia, pero vuelvo y repito, no será un tiempo de angustia para siempre. Porque el mismo Jesús vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sigue diciendo ahí en versículo 9, última parte, estas son palabras que verdaderas de Dios, palabras verdaderas de Dios. Queridos, en esta mañana vemos allí claramente que la palabra de Dios nos muestra que sus palabras son verdaderas. Así que número 1, Dios tiene una promesa para ti y para mí en estos tiempos. Dios te llama a ti y a mí para que podamos ser parte de esa vida eterna que Él tiene para cada uno de nosotros. Cuán lindo será que cuando nos encontremos con esos seres que amamos, podamos abrazarlos, poder verlos cara a cara y poder sobre todo cantar el himno de Moisés y del Cordero por la eternidad. Personas que compartimos con ella, pero personas que decidieron descansaron en Cristo Jesús. En esta ocasión yo quiero invitarte para prepararnos, unidos para ese momento. Y termino allí con el versículo 10. Y dice el versículo 10 que Juan en ese momento, cuando vio todo lo que estaba pasando, toda la alegría, todo el gozo que sentía, dice, yo me postré a los pies o a sus pies para adorarle. ¿A los pies de quién? Del ángel que le estaba hablando. Él decidió, cuando vio todo lo que estaba pasando, se sentía tan agradecido que decidió postrarse. ¿Y qué le dijo el ángel? Dice el versículo 10, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen, el testimonio de Jesús. Yo te hago una pregunta en esta mañana. ¿A quién estaremos dispuestos a adorar? ¿A quién adoras hoy? ¿A quién adoramos hoy? Va a llegar un momento en el cual, queridos, tienes la oportunidad de poder adorar. Adorar a ese Dios que amamos, que predicamos, que cantamos de Él. Y poderle ver cara a cara por la eternidad. Por eso es que aquí dice claramente, termina diciendo el versículo 10, adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Es la Biblia un libro de profecías? Sí. Profecías que muchas se han cumplido y muchas están por cumplirse. Y vemos aquí en la palabra de Dios que claramente nos habla porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Dios ha escogido a hombres y mujeres para usarlos en diferentes épocas de la historia de este mundo para llevar su mensaje. Y Dios sigue usando a hombres y mujeres para dar mensajes. Pero en estos tiempos vemos aquí claramente que ese espíritu de la profecía básicamente se refiere a la sierva de Dios, Ellen G. White. Una mujer un ser humano como usted y como yo, un ser humano que tuvo defectos como usted y como yo,
pero que decidió ser guiada por el Espíritu de Dios. Yo te hago una pregunta. ¿Estamos nosotros dispuestos a ser guiados por nuestro Dios en esta mañana? Yo quiero invitarte en esta mañana para que podamos vivir desde ya ese momento. Cuando vamos allí, volviendo al libro de 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 17, allí el apóstol Pablo termina allí diciendo lo siguiente. 1 Tesalonicenses capítulo 4, el siguiente versículo 17. Dice la palabra de Dios allí lo siguiente. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Alabado sea nuestro Dios. ¿Anhelas tú estar para siempre con el Señor? ¿Anhelas tú en esta ocasión poder ser guiado por el Espíritu de Dios? Queridos, hoy es un gran día. Hoy es un gran día en el cual tú puedes decidir: yo quiero ser parte de esa vida eterna, de esa bendición que Dios tiene para mí y para mi familia. Y quiero compartirte una cita de la misma sierva de Dios en el libro Evento de los Últimos Días, donde ella, hablando todo sobre este hecho que ha de ocurrir, nos presenta aquí lo siguiente. Dice allí la sierva de Dios lo siguiente en este pequeño libro. Dice allí en la página 276 lo siguiente. Página 278. Dice: pronto aparece en el este una pequeña nube negra, de un tamaño como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. Así que el pueblo de Dios sabe la señal, sabe que es el momento. En silencio solemne la contemplan mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa hasta convertirse en una gran nube blanca, cuya base es como fuego consumidor, y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente como un gran conquistador. Con cantos de celestiales de santos ángeles en inmensa e innumerable muchedumbre le acompaña en el descenso. Y el firmamento parece lleno de formas radiantes, millones de millones y millares de millares le rinden. Ninguna pluma humana puede describir la escena, ni mente mortal alguna es capaz de concebir su esplendor. El Rey de Reyes desciende en la nube, envuelto en llamas del fuego, y el cielo se recoge como un libro que se enrolla, y la tierra tiembla ante su presencia, y todo monte y toda isla se mueven de su lugar. Va a ser una escena única. El hombre ha tratado de dibujar, ha tratado de escribir al respecto. Pero yo quiero decirte, queridos, que yo anhelo ese momento. Y quiero terminar volviendo al texto que hemos escogido en esta mañana. Apocalipsis capítulo 19. Dice allí en el versículo 11 del mismo capítulo 19. Sigue diciendo Juan: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. En esta mañana, querido hermano y hermana, yo quiero invitarte para ser parte de ese momento. Hay un himno que escuché desde muy niño por mi papá. Él lo cantó en muchas ocasiones, pero quiero compartirlo con cada uno de los que nos están viendo en este momento. Anoche tuve un sueño, y fue ese sueño de esa santa ciudad, de esa nueva Jerusalén, que Dios ha de descender en ella con aquellos que hemos sido salvados, para glorificar y cantar el himno de Moisés y del Cordero por la eternidad. Yo quiero invitarte ahí donde estás, donde te encuentras, que al escuchar esta melodía decidas en esta mañana ponerte en las manos de Dios y pedirle a Dios: Dios mío, por favor, ayúdame para estar en ese momento y poder glorificarte y honrarte por la eternidad.
Anoche tuve un sueño sin igual. Miraba yo a Jerusalén, la celestial ciudad. Oí cantar a niños canciones sin cesar. En tanto se escuchaba allí un tema angelical. En tanto se escuchaba allí un tema angelical. Jerusalén, Jerusalén, prorrumpe en voz triunfal. Hosanna en las alturas, Hosanna, Señor, tu Rey. Y luego mi sueño cambió y en la quietud tornó. Cesaron las hosanas y el infantil clamor. Tras misterioso manto el sol veló su luz y la sombra de una cruz en el Calvario apareció. Y la sombra de una cruz en el Calvario apareció. Jerusalén, Jerusalén, prorrumpe en voz triunfal. Hosanna en las alturas, Hosanna, Señor, tu Rey. Un nuevo cuadro contemplé, prodigio fue sin par, y vi la ciudad santa junto al sereno mar. Sus calles brillan cual cristal, sus puertas perlas son, y quien deseaba en ella entrar, la dicha hallaba allí. Estrellas, luna y astro rey perdieron su fulgor. La luz de Dios reinaba allí en la Jerusalén. La luz de Dios reinaba allí en la Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, prorrumpe en voz triunfal. Hosanna en las alturas, Hosanna al Señor tu Rey. Hosanna en las alturas, Hosanna, Señor, tu Amén. Gloria a nuestro Dios. Dios permita que en ese momento, unidos, estemos presentes y poder alabar y glorificar a nuestro Dios y cantar el himno de Moisés y del Cordero. Yo quiero orar en este momento. Quiero reunirme aquí con mi familia
para tener esta oración, para que ese momento sea un día único en el universo y podamos glorificar y honrar a nuestro Dios y ver cara a cara a ese Jesús que lo dio todo por ti y por mí, y al final podamos glorificarle por toda la eternidad. Mientras nosotros aquí nos arrodillamos, yo quiero invitarte ahí donde estás, donde te encuentras, a unirte a nosotros y poder tener esta oración de bendición por tu familia, por todas las familias en el mundo, y unidos podamos de esa forma prepararnos para el encuentro con Cristo Jesús. Amante y buen Padre, en esta ocasión alabamos, glorificamos y honramos tu nombre. Sabemos, oh Padre, que muy pronto el que ha de venir vendrá y no tardará. Gracias, oh Padre, porque muy pronto podremos gozarnos y alegrarnos por la eternidad. Pero permite, oh Padre, que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Que podamos, oh Padre, en estos tiempos dar este mensaje de seguridad, este mensaje de esperanza, y reconocer, oh Padre, que un día no muy lejano nuevamente retomaremos esa vida eterna que perdimos en el Edén. Gracias por Cristo Jesús. Gracias porque Él lo entregó todo por nosotros. Y permito, oh Padre, que hoy, llenos de tu Santo Espíritu, podamos llevar este mensaje a muchas personas que hoy necesitan de un Salvador. Amén. Bendice a nuestra familia, bendice cada familia aquí conectada. Bendice sus hijos e hijas, esposos y esposas. Y permito, Padre, que en este tiempo que estamos viviendo podamos decidir buscar de ti en todo momento, y que unidos podamos estar preparándonos para el encuentro con Cristo Jesús. Todo esto lo pedimos, oh Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Dios le bendiga, querida familia. Gracias por haber compartido con nosotros. Un feliz sábado, y esperamos que nuestro Dios esté con cada uno de nosotros. Muchas bendiciones ahí donde se encuentran, a las familias de nuestras iglesias. Dios les bendiga, y recordemos que esta tarde a las 6:30 nos vamos a estar conectando para poder tener nuestra sociedad de jóvenes. Muchas bendiciones para todos. Dios les bendiga y les queremos. Sí, pasó para la sociedad de jóvenes. Ajá. Sí, entonces se podrían preparar ya sea con un labial o lápiz para los ojos. Ok. Para un juego. Muy bien, ok. Gracias entonces. Dios le bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Amén.